Buenas tardes, mi nombre es Ana Cornejo y como saben, esta es la clase de historia. Un breve repaso antes de empezar. El día de hoy vamos a ver brevemente la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles y luego pasaremos al virreinato del Perú. Las causas principales de la conquista del Perú, como lo vemos acá, son que el Tahuantinsuyo era una amalgamación de varias naciones conquistadas. No eran una sola nación y por lo tanto, a más de tener algunos enemigos, también no estaba muy bien instaurado un sentimiento de pertenencia a una sola nación. Entonces tampoco los distintos pueblos se sentían tan fomentados a luchar por proteger esa nación. Y en segundo, es que los españoles tuvieron alianzas muy estratégicas con algunos pueblos que o eran enemigos de los incas o eran pueblos que habían sido conquistados y por lo tanto tenían una especie de rencor hacia los incas. Más causas. Las diversas causas secundarias de la conquista fueron la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Segundo, las rivalidades entre las panacas. Hemos visto que las panacas eran las familias más importantes de los incas, entonces eran una rivalidad sobre todo muy relacionada a la guerra civil, ya que había algunas familias que apoyaban a Huáscar, otras familias que apoyaban a Atahualpa, y algunas otras familias que decían, bueno, debería haber una nueva familia reinante. Después tenemos la falta de decisión estratégica, que se refiere a que hubo mucha indecisión, muchos momentos en los que dijeron, esperemos a ver qué pasa, y ese tiempo precioso fue utilizado por los españoles para avanzar en las conquistas, para poder hacer estas alianzas estratégicas, entonces mucho tiempo perdido. Como cuarto, tenemos la concepción de los españoles como dioses. Al llegar los españoles con sus brillantes armaduras, montando caballos, con una tecnología muy superior, entonces vemos de que los incas, los nativos, dijeron, pero aquí qué pasa, ¿no? No es gente que nosotros conozcamos. Entonces, al llegar ellos del mar, ellos pensaron que se trataban de dioses. Entonces les tenían al principio un poco de temor, un poco de respeto, y para cuando se dieron cuenta de que eran seres humanos comunes y corrientes como todos los demás, ya era muy tarde porque el tiempo había pasado y ellos ya habían avanzado y habían hecho muchas alianzas. En quinto lugar, tenemos las enfermedades. Como hemos conversado, los españoles no solo trajeron la lengua castellana, la religión, la tecnología, sino que trajeron muchas enfermedades que eran propias de España, como por ejemplo la viruela. Y estas enfermedades, para los que los nativos no estaban preparados, no tenían inmunidad, porque nunca habían estado en contacto con esas enfermedades, entonces fue terrible. Murieron miles y miles de personas a causa de las enfermedades como el sarampión y como la viruela. Y finalmente, tenemos la superioridad tecnológica, superioridad en carrozas, superioridad en que ellos ya se movilizaban con animales, como el caballo, superioridad en armas. Entonces, esta superioridad tecnológica, tanto armamentista como que los iba a ayudar a transportarse, fue también una gran cosa a la hora de avanzar y de tener un plus para conquistar el territorio. Bueno, el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue conformado por Carlos V en 1524 y responde a una serie de situaciones que ya se vivían en este territorio conquistado por los incas, por los españoles. Entonces, no queremos decir de que era el Tahuantinsuyo, lo conquistaron los españoles y vino el Virreinato del Perú. Hubo un periodo entre el Virreinato del Perú y la conquista en que este territorio del Perú, si bien era una colonia española, porque ya habían colonizado, es decir, habían venido los españoles y habían conquistado el territorio, no estaba regido por un virrey.
estaba regido por encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos? Los conquistadores. Entre ellos, por supuesto, Francisco Pizarro, Diego de Almagro. Entonces, empezaron a haber problemas entre estos encomenderos. Empezaron a decir, tú tienes más tierra, tu tierra es mejor, yo quiero tener más esclavos. Entonces, estos problemas entre los mismos encomenderos hicieron de que la situación fuese inestable. Y por lo tanto, el rey Carlos V dijo, bueno, se acabó y vamos a poner un nuevo gobernante, ya que me represente como rey, por eso se llama virrey, en este nuevo territorio. Y un segundo motivo para la instauración de este virreinato del Perú fueron algunas mejoras, tanto políticas como económicas, que iban a beneficiar a España. Fundamentalmente, unas políticas económicas, como por ejemplo una mita, en la que se tendría que, como un tributo, un impuesto que se tenía que mandar a España. Entonces, estas dos cosas principalmente, que fueron la inestabilidad de los encomenderos y esos beneficios para España, fueron lo que ocasionaron de que el rey Carlos V instaurara el virreinato del Perú. Como vemos en el mapa, este es un mapa de Sudamérica en ese entonces y tenemos una gran proporción de tierra que vendría a ser el virreinato español. Después en lila tenemos un virreinato francés, regiones no conquistadas, y esta parte verde era perteneciente a Portugal. Ahora, como sabemos, este gran virreinato del Perú era demasiado para poder ser controlado desde un solo lugar que vendría a ser Lima, entonces fue dividido en la audiencia de Chile, que era principalmente militar, porque en ese lugar hemos visto de que habían pueblos nativos que eran muy belicosos. Tenemos la audiencia del Río de la Plata, que más tarde va a ser Buenos Aires, y esta es otro virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Después tenemos al norte el virreinato de Nueva Granada, ¿sí? Donde está Bogotá, por ejemplo, acá, y una audiencia de Panamá, justamente en Panamá, que fue un lugar clave para el desembarco de los diversos navíos y tropas españolas. Bueno, ¿cómo fue la administración del virreinato? Nosotros tenemos dos grandes cabezas. Tenemos la cabeza central, que va a ser el mismo rey desde España. Acá tenemos una imagen de Carlos V, y la cual se va a conformar por el mismo rey, el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y por otro lado, tenemos un gobierno local, es decir, que estaba en el mismo territorio sudamericano, que va a ser el virrey a la cabeza. Acá está de Vela, el virrey de Vela. Una real audiencia, que vendría a ser como un poder legislativo. Tenemos a los corregimientos, a las intendencias y al cabildo. Más o menos vendrían a ser como un gobierno regional y luego un gobierno municipal, que era precisamente los cabildos. Después tenemos finalmente, perdón, una organización económica en el virreinato, a esos beneficios de los que les hablaba. Entonces, estos beneficios se van a agrupar en tres. Un mercantilismo, que quiere decir la explotación de materia prima más que nada. A los españoles les importaba mucho, sobre todo los metales y las piedras preciosas, que podemos encontrar plata, por ejemplo, en Potosí, Bolivia, oro y piedras preciosas. Y luego, en segundo lugar, un exclusivismo comercial, es decir, que las colonias solo podían comerciar con la corona española. No podían comerciar con los franceses, con los ingleses, con los portugueses, con nadie. Solo podían comerciar con la misma España, un exclusivismo comercial. Y finalmente, un intervencionismo. ¿Qué quiere decir? De que todas las leyes, todo lo que tendría que aplicarse a la parte económica del virreinato, iba a ser gobernado, iba a ser impuesto por la corona española. Entonces, estas son
a grandes rasgos lo que vamos a ver en la clase del día de mañana y lo que ustedes pueden esperar aprender un poquito más, profundizar un poquito más con respecto a lo que fue la conquista y luego la instauración del virreinato del Perú. Muchísimas gracias, chicos.